Este video lo voy a empezar con palabras de izquierda en mayúsculas. Muchos piensan que la izquierda es pobreza, ignorancia, gente inculta, y es ahí donde está el principal problema. Verás, tanto en partidos como de izquierda, así como de derecha, se encuentra gente culta y gente inculta, gente pobre y gente rica. Se encuentran ignorantes e intelectuales. El detalle que muchos olvidan es la forma de pensar de la gente. Es decir, si tú comparas a una Laura Zapata, y no lo digo peyorativamente, con una Claudia Sheinbaum, pues por un lado encontrarás el clasismo y el racismo, y por el otro lado encontrarás el respeto e inteligencia. Y ahí está el meollo del asunto. ¿Por qué Claudia arrasó en las preferencias del pueblo? Esa es una pregunta que muchos sabemos, pero que muy pocos aceptan. Obrador pasó por encima de los intereses del pueblo a los grandes beneficios de las empresas. Empresas transnacionales, como lo fue Iberdrola. El presidente Andrés Manuel López Obrador salía, o más bien sale, todos los días a dar la cara. Y no solamente a los medios pro 4T, sino a medios que van en contra de los ideales del presidente López Obrador. Esos medios, personajes, empresas, oligopolios, que los manipulan empresas tales como BlackRock, la Red Atlas o USAID, quienes presionan desde Estados Unidos, Argentina y España, por solo decirte unos países. Estos atacan con sus granjas de bots con el mentado hashtag narcopresidente, hashtag narcopresidenta Claudia, hashtag narcoestado. ¿Por qué lo hacen? Por el simple hecho de desestabilizar el gobierno. Y no lo consiguieron. ¿Y sabes por qué no lo consiguieron? Porque los mexicanos ya no nos creemos las patrañas, las mentiras, las falacias, de un México con pronóstico aciago. Esto difundido por una oposición rapaz y vulgar. Ahora los mexicanos prefieren informarse con youtubers como nosotros, que somos pueblo y no nos vendemos al mejor postor. Aunado a eso, el presidente López Obrador tiene una aprobación del 70%, siendo el segundo presidente más querido, y ojo lo que te digo, en América Latina y México. Fíjate, hace un par de días vi a un joven que decía que si combinábamos a Chumel Torres, escucha, Chumel Torres, Carlos Slim, Tuca Ferretti, Chabela Vargas y Salma Hayek, de esa combinación sacaríamos a su presidente ideal. Fíjate su forma de pensar, de un youtuber y un futbolista, saca un presidente. No me malinterpretes y reitero, no lo digo peyorativamente, pero el único salvable es Carlos Slim, Sandra Hayek, y no lo digo, ojo, sin ofender a nadie, pero tendrías un presidente youtuber, futbolista, cantante. Y esto dentro de la política, imagínate la clase de presidente que tendrías. Esas referencias es lo que marca la diferencia entre ellos y nosotros. Por ejemplo, para mí un presidente o un excelente presidente sería una mezcla de Roger Bartra, Octavio Paz, Elena Poniatowska y Damián Alcázar. Han pasado 6 años que el pueblo de México se liberó de la sombra que agobiaba a mi país, a mi México lindo y hermoso. Entendimos que no porque somos una clase social media o una clase social baja o incluso, me atrevo a decir, de lo que haya más aparte de lo bajo, que no teníamos voto en la democracia del país. Pero el presidente López Obrador nos enseñó que todos somos iguales en cuestión del voto. Y aparte que el voto se da de corazón, porque le estamos entregando las riendas del país, de nuestra economía y de nuestra familia a una persona. Los opositores tuvieron que unirse entre ellos para no dejar el poder. A lo mejor para el 2030 se vuelven a unir. ¿Y para qué? Para obtener el poder nuevamente. Ellos mintieron, intrigaron, humillaron, nos trataron con racismo y clasismo. Nos trataron como si no tuviéramos voz ni voto. Aceptaron millones de dólares de un país que solo nos quiere ver como la puerta trasera. Fueron malinchistas, traicioneros a la patria, traicioneros a ellos mismos, a sus valores, a su moral, pero principalmente
a su dignidad. Y todavía ellos se preguntan que por qué perdieron. Y yo te voy a decir por qué perdieron. Perdieron porque simple y sencillamente ellos no tenían una simple propuesta. No tenían alternancia. No fueron serios. Se hicieron las víctimas. Se traicionaban entre ellos. Nos comparaban con Venezuela y con Cuba. Y no lo digo para ofender a aquellos bellos países, al contrario. Pero, ¿en qué nos comparaban? Eso es lo que yo quiero saber. Al inicio del sexenio de López Obrador, dijeron que en 3 años seríamos Venezuela. Ya han pasado 6 años y yo pregunto, ¿somos Venezuela? Nos dijeron que el dólar nos costaría muy caro y que AMLO nos llevaría al vil desastre. Y yo vuelvo a preguntar, ¿estamos en el desastre? Se preguntan por qué perdieron y por qué ganó Claudia Sheinbaum. Con las sombras emblemáticas como lo son el Tren Maya, el tren interurbano, el istmo de Tehuantepec, la refinería de Dos Bocas, la refinería de Deer Park, el tren de Tulum, los más de 300 hospitales en obra negra que dejaron los neoliberales, donde se tomaron la foto y los olvidaron. Y esto por decir algunas obras, ¿eh? Ahora sí le añadimos los programas sociales, los apoyos a mamás solteras, los préstamos para microempresas, las becas para los niños en la primaria. El estar siempre en comunicación con los mexicanos en las mañaneras, el estar en comunicación con la gente de a pie, hizo que el pasado 2 de junio arrasáramos con los votos a favor de Claudia Sheinbaum. E incluso muchos de los votos que le dimos a AMLO, eso fue una clara respuesta de los tratos que obtuvimos por parte de los planistas, de los neoliberales. Es más, superamos en votos al presidente López Obrador. Esto fue una forma certera de decir no los queremos. Fuera ese pensamiento retrógrada. Pero ¿qué realmente sucedió este 2 de julio? Nos cobramos la deuda del Fobaproa, que terminaremos de pagar, ojo, hasta el 2070 y de la cual pagamos cada año 43,000 millones de pesos. También recordamos la privatización de Banamex, de Telmex y Mevisión, de los Altos Hornos de México, la privatización de Mexicana de Aviación, el desmantelamiento de los trenes, la masacre de Aguas Blancas, de El Charco, de Acteal, y no se diga la guardería ABC. La desaparición y asesinato de los indígenas, el fraude de 1988, la desaparición de los opositores, los 72,000 millones de pesos desaparecidos que Pemex entregó al país, pero por el sobreprecio del petróleo del año 2000 al año 2012. La fuga del Chapo Guzmán, el desafuero de AMLO, el fraude electoral del 2006 y 2012. La desaparición de Luz y Fuerza, donde quedaron muchísimos, miles de trabajadores sin trabajo. La barda de la refinería de Tula, que nos costó 1,570 millones de pesos. La estela de luz, que nos costó 911 millones de pesos. ¿Y para qué nos sirvió? ¿Para qué nos sirve? La entrega del sector técnico a Odebrecht, la estafa maestra. ¿Cómo olvidar la Casa Blanca, Ayotzinapa y la farsa de la verdad histórica? Y estos son solo unos actos que los mexicanos siempre recordaremos. Ahora yo te digo, México pasó a la historia este 2 de junio al tener su primera mujer presidenta, una mujer de izquierda, una mujer científica, una mujer humanista, una mujer comprometida con los ciudadanos de México. Y esto lo sabe México y lo sabe el mundo entero. Imagínate lo siguiente. Imagínate que está una mesa gigante y están los mejores vinos, están las mejores comidas, está lo mejor de lo mejor arriba de esa mesa. Y abajo están todos los mexicanos
deteniendo esa gran mesa. Y alrededor de esa grandiosa, gran mesa, están todos los oligarcas. Están todas aquellas personas que mueven México. Y nosotros no nos podemos mover porque ellos se enojan. Ellos comen esos grandes pollos y solamente nos avientan las migajas. Después, hay una persona que dice, vamos a pararnos. Y respondemos, no, porque tenemos miedo de que nos van a hacer estas personas. Pero él nos dice, no te preocupes, no te van a hacer nada, siempre y cuando estemos unidos. Y esa persona empieza a convencer a una, y ese empieza a convencer al otro, y se empieza a sonar la voz por toda la mesa gigante. Ahí es donde él nos dice, yo no les voy a fallar. Es donde nos dice, ayúdenme y yo les ayudo. Perdimos el miedo. Nos levantamos de esa mesa y los oligarcas se llenaron de vino, se llenaron de comida y se pararon asustados. Y ahí entendimos lo que este gran Señor dijo. Ayúdenme que yo los ayudaré. Y entendimos lo que finalmente dijo Andrés Manuel López Obrador. Nos quitó el miedo y nos regresó la dignidad como mexicanos. Y todavía se preguntan, ¿por qué los repudiamos?